Buenas, la presente exposición se titula Esponjas de arrecifes coralinos mesofóticos, diversidad y abundancia en áreas protegidas del suroccidente de Cuba. Los autores María Rosa García, Linet Busuttil, María Cristina Díaz y Shirley Pompoy. Los arrecifes mesofóticos de las regiones tropicales y subtropicales se ubican entre los 30-40 metros y los 150 metros de profundidad, como continuación de los arrecifes someros. Estos ecosistemas contienen una gran biodiversidad, con especies comunes de arrecifes someros y otras que son únicas de estos ecosistemas. Las esponjas son organismos cruciales en las comunidades de arrecifes mesofóticos, pues crean un hábitat esencial para muchas especies de invertebrados y peces. En el Caribe, las esponjas dominan estos ecosistemas, presentando tasas de crecimiento y niveles de diversidad más elevados que en arrecifes someros. En 2017 tuvo lugar la expedición científica conjunta Cuba-Estados Unidos a los arrecifes coralinos mesofóticos de Cuba, a bordo del buque oceanográfico Walton Smith, donde se exploraron 35 sitios alrededor de la plataforma cubana. Reed y colaboradores 2018 reportan entre los principales resultados de esta expedición la identificación a priori de 297 especies de esponjas. El presente estudio se centra en la zona suroeste o suroccidental de Cuba, donde se ha descrito una alta biodiversidad marina. Destacan también arrecifes saludables, áreas marinas protegidas de significación nacional y existen estudios previos de comunidades de esponjas en arrecifes someros. Los objetivos del presente trabajo son caracterizar la biodiversidad de esponjas en arrecifes coralinos mesofóticos del suroccidente de Cuba, describir la variación de la diversidad de especies de esponjas con la profundidad en la zona inferior de estos arrecifes y estimar los valores de abundancia de las especies de esponjas en los arrecifes estudiados. El área de estudio seleccionada comprende 6 sitios de arrecifes coralinos mesofóticos que están ubicados en la región suroccidental, 3 en la península de Guanacabibes y 3 en el archipiélago de los Canarreos, que a su vez estos sitios se encuentran en 5 áreas marinas protegidas. Los muestreos se realizaron en el marco de la expedición científica a bordo del Walton Smith. Se realizaron inmersiones usando un vehículo operado a distancia, un ROV por sus siglas en inglés, y se utilizaron datos tomados en la zona inferior de los arrecifes mesofóticos entre 50 y 125 metros. Según Reed y colaboradores 2018, esta zona presenta los mayores valores de diversidad y densidad de macrobiota bentónica y por sus características biomorfológicas, esta zona puede dividirse en 2 subzonas, que es el contrafuerte del arrecife entre 50 y 80 metros y una pared vertical entre 80 y 125 metros. Se tomaron imágenes al azar con la cámara perpendicular al sustrato, siguiendo recorridos a modo de transectos verticales entre los 50 y 125 metros para analizar la diversidad, con un total de 1.402 imágenes para todos los sitios, y también se hicieron transectos horizontales entre los 50 y 70 metros de profundidad para también estimar la abundancia de esponjas, y para esto se usaron 150 imágenes para 5 sitios. Se identificaron 171 especies de esponjas en la zona inferior de los arrecifes mesofóticos estudiados, pertenecientes a 3 clases, 17 órdenes, 40 familias y 55 géneros, de las cuales 87 fueron identificadas a nivel de especies para un 51%, y el resto fue tentativamente asignado a géneros, familias, órdenes y clases. Este total de especies es significativo si se compara con las 141 especies reportadas por Pompoy y colaboradores 2019 para los arrecifes mesofóticos de las Antillas Mayores, incluyendo a Cuba, Jamaica, Puerto Rico e Islas Caimán. Se observaron además 10 nuevos reportes de especies y 9 reportes de géneros para Cuba, en comparación con los catálogos de Arcolado 2002 y 2007. También, excepto en el sitio C23, perteneciente al archipiélago de los Canarreos, en los restantes sitios se observaron las 2 nuevas especies descritas por Busuttil y colaboradores 2018 en arrecifes mesofóticos de Cuba, que son Calispongia arcoladoy y Calispongia pedroy. Del total de especies, 37 fueron observadas en todos los sitios estudiados, 71 en 3 a 5 sitios y 63 en 1 o 2 sitios, y las especies que se muestran
en las imágenes fueron las que se encontraron en todos los sitios y las profundidades estudiadas. 104 especies estuvieron presentes en los dos rangos de profundidad analizados, es decir, en todo lo largo de la zona mesofótica inferior. 48 especies solo se encontraron entre 50 y 80 metros y 19 solo en el rango inferior, entre 80 y 125 metros. La diversidad de esponjas disminuyó con la profundidad. Según algunos autores, tanto la diversidad como la abundancia varían espacialmente, es decir, entre hábitats y a lo largo del gradiente de profundidad, en dependencia de las zonas geomorfológicas del arrecife. Numerosos estudios muestran que estos parámetros aumentan proporcionalmente a la profundidad. Incluso se propone la posible existencia de un patrón en el Caribe donde aumenta la diversidad, cobertura y crecimiento de las esponjas a medida que la profundidad se incrementa. Sin embargo, otros autores plantean que puede haber una disminución de la riqueza de especies y la heterogeneidad como consecuencia de la sedimentación, de presencia de sustrato arenoso y también de turbulencias, o incluso que la disminución de la luz y los cambios en la composición espectral en función de la profundidad también pueden afectar la productividad y diversidad de las especies de corales, macroalgas y de esponjas en aguas profundas. No obstante, estudios muestran que las especies de esponjas en el Caribe son más dependientes de la heterotrofia. Las especies más abundantes fueron Agellas alceptum, con 14.7% de abundancia relativa, y Spirastrella fuccinea, con 12.7%. Las restantes 125 especies que fueron identificadas en el análisis de abundancia presentaron valores entre 0.05 y 5.8%, lo que evidencia un predominio de especies raras y poca dominancia. Como conclusiones se tiene que los arrecifes coralinos mesofóticos del suroccidente de Cuba presentan una elevada diversidad de especies que disminuye con la profundidad. Esto último puede estar influenciado por las diferencias de las zonas geomorfológicas analizadas. Los análisis de la diversidad y abundancia de esponjas en estos ecosistemas muestran un predominio de especies raras, poca dominancia y restricción de especies a determinadas profundidades y/o sitios. Se recomienda analizar los récords de profundidad de las especies identificadas, realizar comparaciones entre sitios y otras zonas geográficas de Cuba, extender el estudio a la zona mesofótica superior, continuar los estudios taxonómicos de las especies utilizando las muestras de esponjas colectadas en la expedición e incorporar estos resultados a los planes de manejo de las áreas marinas protegidas para la propuesta de nuevas estrategias de manejo encaminadas a la conservación de estos ecosistemas. Muchas gracias. Género Aricia en arrecifes mesofóticos de sitios del occidente de Cuba. Autores: máster en ciencia Elias González Méndez, doctora Patricia González Díaz y licenciada Anelisa Concepción Gómez. Los arrecifes mesofóticos son ecosistemas que se desarrollan en aguas cálidas de regiones tropicales y subtropicales y que están formados por corales dependientes de la luz y comunidades asociadas que se desarrollan entre los 30 metros de profundidad y el final de la zona fótica, que en algunos lugares puede exceder los 150 metros. La importancia de los arrecifes mesofóticos radica en la amplia variedad de bienes y servicios que brindan para millones de personas, ya que sirven de refugio, alimentos, sustratos para especies tanto de interés comercial como farmacológico, además de su importancia para el ecosistema, ya que en los últimos años se ha planteado la hipótesis de refugio, la cual plantea que los arrecifes mesofóticos tienen el potencial de proveer refugio y suministro de larvas para especies que también se encuentran en arrecifes someros y que de esta forma podrían aumentar su resiliencia. Los autores que plantean esta hipótesis se apoyan en que el impacto antrópico y del cambio climático parece ser reducido en arrecifes mesofóticos en comparación con arrecifes someros. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los arrecifes mesofóticos no están libres de estrés y que al igual que los arrecifes someros son afectados tanto por el impacto antrópico como por el cambio climático. En nuestro país, los primeros estudios de arrecifes mesofóticos se desarrollaron en 1970 por Slatakia Stalea y posteriormente Ritt et al. 2018 realiza una caracterización de los arrecifes mesofóticos de Cuba. Por lo tanto, la realización de nuevos estudios para caracterizar los arrecifes mesofóticos de Cuba, principalmente aquellas especies que son dominantes, como es el caso del género Aricia, es de gran importancia para nuestro país. Por lo tanto, el objetivo general del siguiente trabajo es caracterizar el género Aricia en arrecifes mesofóticos del extremo occidental de Cuba
para el cual nos proponemos los siguientes objetivos específicos: estimar la densidad y cobertura del género Agaricia, estimar la composición por talla y el diámetro medio, así como evaluar el estado de salud de este género. El sitio de estudio fue en el occidente del país, 3 sitios: Archipiélago de los Colorados, Banco de San Antonio y Cabo Corrientes. El biotopo seleccionado fue el arrecife mesofótico superior, porque este presenta la mayor abundancia y diversidad de corales escleractíneos. Se muestra una profundidad entre 45 y 50 metros, con un sustrato caracterizado por la presencia de accidentes y cuevas y una pendiente entre 45 y 60 grados. Los muestreos se realizaron entre el 14 de mayo y el 12 de junio del 2017 mediante el uso de un vehículo operado por remoto dotado de una cámara digital con 2 láser paralelos separados entre por 10 centímetros para su utilización como escala. La cámara se ubicó perpendicular al sustrato, separado de por 1 o 2 metros, y las imágenes se tomaron en el plano horizontal con una frecuencia de 2 a 3 fotos por minuto por un total de 15 minutos y 100 metros de distancia recorrida para un total de 30 fotos por sitio. El tamaño de la imagen se determinó mediante el uso del programa CPCE. Para el análisis de densidad y cobertura se utilizó como unidad de muestreo el marco cuadrado, cada uno de los cuales fue enmarcado dentro de cada una de las fotos, y en fotos mayores de 2 metros se enmarcaron 2 o más marcos, siempre sin superponerlos. Las réplicas por sitio fue de 30 marcos por sitio para un total de 30 metros cuadrados, e imágenes de baja calidad, imágenes borrosas, fueron eliminadas del análisis. Para el análisis de cobertura se dispusieron 50 puntos al azar y cada uno de los puntos se agrupó en categorías: algas, esponjas, agaricia u otros escleractíneos. En el caso del análisis de densidad se determinó mediante el conteo visual de cada una de las colonias presentes en cada marco cuadrado. En el caso de la composición por talla se midió el plano horizontal de la colonia de borde a borde por el sitio de mayor dimensión mediante un análisis de longitud, y cada una de las colonias se agrupó en clases de tallas atendiendo al crecimiento anual del especie. En el caso de la salud se realizó un análisis de área mediante el cual se determinó qué % del área de la colonia tenía algún tipo de afectación. El siguiente gráfico muestra la densidad media del género Agaricia en los 3 sitios de estudios, el cual fue de 2,2 colonias por metros cuadrados, alcanzando el máximo en Archipiélago de los Colorados con 3,1 colonias por metros cuadrados y el mínimo en Cabo Corrientes con 1,2 colonias por metro cuadrado. La prueba Pye-Ward Test reveló que la densidad media de Agaricia en Cabo Corrientes es significativamente superior a los 2 sitios. Esto se puede deber a que en esta zona puede existir resuspensión de sedimentos arrecifales provocados por los fuertes vientos del sur y las tormentas y huracanes, teniendo en cuenta que la terraza arrecifal de esta zona presenta sedimentos. La densidad media de Agaricia registrada en el Archipiélago de los Colorados es mayor que los valores registrados por González Díaz al 2018 en arrecifes someros del mismo sitio. Según varios autores, entre 45 y 60 metros de profundidad disminuye la densidad de corales escleractíneos. Por lo tanto, esto no coincide con lo obtenido en la presente investigación. Esto se puede deber a la disminución de la densidad de aquellos corales escleractíneos que no presentan las características morfológicas necesarias para habitar las profundidades mesofóticas, lo que disminuye la competencia por el sustrato disponible, lo que favorece el desarrollo de las colonias de Agaricia. El siguiente gráfico muestra la cobertura de coral en los 3 sitios de estudio, el cual fue de un 10%, alcanzando el máximo en Banco de San Antonio con un 13,3% y el mínimo en Cabo Corrientes con un 8%. Los mayores valores de cobertura en Banco de San Antonio se puede deber al mejor estado de conservación en el área, ya que esta zona se encuentra alejada de la costa, lo cual constituye un obstáculo para el desarrollo de la pesca. Por otro lado, los menores valores de cobertura registrados en Cabo Corrientes se puede deber a las condiciones del sustrato, ya que este presenta sedimentos asentados, lo cual impide el establecimiento y crecimiento de las colonias, principalmente del género Agaricia, ya que este es muy susceptible a la sedimentación. Además, es conocido que en arrecifes mesofóticos con una geomorfología caracterizada por la inclinación del sustrato, la presencia de fuertes corrientes marinas puede provocar el flujo de sedimentos hacia la zona mesofótica superior, provocando eutrofización y crecimiento de macroalgas. El porcentaje de cobertura registrado en otros arrecifes mesofóticos del Pacífico son superiores a los valores registrados en el Caribe. Sin embargo, los valores obtenidos en Banco de San Antonio son similares a los registrados por otros autores en el Océano Pacífico. Esto coincide con lo planteado con Ritt et al. 2018, quien plantea que
que los arrecifes mesofóticos de Cuba se encuentran en mejor estado de conservación que otros arrecifes mesofóticos del Caribe. Por otro lado, en otros sitios del Caribe donde se han encontrado valores de cobertura similares a los de la presente investigación, siempre ha estado asociado a sitios que presentan grandes grupos del género Agaricia. Por tanto, Agaricia contribuye positivamente a la cobertura. Esto se puede observar en el siguiente gráfico, que representa el porcentaje de cobertura de la especie del género Agaricia, el cual es de un 11,9% en el Banco de San Antonio, que es el sitio que presenta mayor porcentaje de cobertura de coral, del 13,3% de cobertura de coral en el Banco de San Antonio, el 11,9% corresponde al género Agaricia. Las razones por las cuales Agaricia contribuye positivamente a la cobertura pueden ser variadas. Entre estas se encuentra la tasa de crecimiento de las colonias, la morfología, el cual la colonia amplía su superficie a la vez que disminuye su calcificación, provocando un crecimiento más rápido de la colonia y permitiendo que aumente la cobertura. Además, estas son especies incubadoras, liberadoras de plánulas, que presentan una frecuencia reproductiva mayor que las especies desovadoras, lo que permite una mayor supervivencia de la descendencia y un mejor reclutamiento del sustrato disponible. El siguiente gráfico muestra el diámetro mayor medio del género Agaricia en los 3 sitios, el cual fue de 23 centímetros, alcanzando el máximo en Banco de San Antonio con 25,7 centímetros y el mínimo en Archipiélago de los Colorados con 21,1 centímetros. Como se puede observar, no se encontraron diferencias significativas entre sitios. Esto coincide con lo planteado por Goodboy y Ringel, quien plantea que en arrecifes mesofóticos a la misma profundidad no se encuentran diferencias significativas en cuanto al diámetro mayor medio. El siguiente gráfico muestra histogramas de frecuencia de las tallas para el diámetro del género Agaricia en los 3 sitios de estudio, y como se puede observar, el mayor número de observaciones fue en la frecuencia de tallas entre 10 y 20 centímetros. Por otro lado, donde menor número de colonias se observaron fue en reclutas, o sea, el reclutamiento se ha visto afectado en esta zona, pero la ausencia de estudios sistemáticos en el área hace difícil determinar cuáles son las causas de los resultados obtenidos. En cuanto a la salud, la siguiente tabla muestra el número de colonias afectadas por blanqueamiento, biorrosión y mortalidad antigua y el porcentaje que representa del total de colonias en cada sitio, y como se puede observar, la mortalidad antigua fue la afectación más frecuente. La variación espacial de la densidad de corales se asocia a las tallas de las colonias. La baja densidad y alta cobertura de Agaricia en los sitios estudiados se debe a la presencia de tallas grandes y al porcentaje reducido de reclutas y juveniles. La baja densidad de reclutas Agaricia evidencia que las tasas de reclutamiento han sido bajas en los últimos años. Los valores de cobertura de coral en los sitios de estudio son superiores a otros arrecifes del Caribe. El género Agaricia es la categoría que más aporta los valores elevados de cubrimiento de coral en los 3 sitios. Los mayores valores de cobertura del género Agaricia en el Banco de San Antonio respecto a los otros sitios estudiados puede ser un indicador de mejor estado de conservación del área. Los menores valores de cobertura de densidad de Agaricia en Cabo Corrientes pueden estar asociados a la cercanía a la costa y a las fuertes corrientes marinas. La ausencia de enfermedades activas y la reducida presencia de mortalidad antigua, blanqueamiento y erosión indican que los arrecifes mesofóticos del occidente de Cuba se encuentran en mejor estado de conservación que otros arrecifes mesofóticos del Caribe. Nuestro trabajo está relacionado con el análisis de la inclusión de arrecifes mesofóticos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba cuenta con 211 áreas protegidas, de las que 105 son marino-costeras de acuerdo al Plan de Sistema 2014-2020. Es importante comentar que en el proceso de identificación, aprobación y manejo de áreas marinas protegidas solo se ha tenido en cuenta la existencia de arrecifes someros con alta biodiversidad y grado de conservación, la presencia de sitios críticos para las poblaciones de especies de importancia económica y ecológica y elementos significativos del relieve. Sin embargo, los ecosistemas de arrecifes mesofóticos no han sido focos de análisis debido a los escasos estudios en Cuba sobre su extensión, distribución, ecología y conectividad. Los arrecifes coralinos mesofóticos constituyen comunidades arrecifales dependientes de la luz que se encuentran aproximadamente entre los 30 y los 150 metros de profundidad en regiones tropicales y subtropicales. Están formados por corales tanto zooxantelado como azooxantelado, algas, esponjas y otros organismos asociados. Dado que gran parte de la literatura los considera como extensiones de arrecifes someros hacia zonas fóticas por el número de especies que comparten y además los identifica como posibles fuentes de dispersión larval, es importante tomarlos en cuenta para la creación y extensión de áreas marinas protegidas. Los primeros estudios en Cuba sobre arrecifes mesofóticos fueron llevados a cabo por Latavsky y Staleya en 1970
y en el 2017, a partir de la expedición conjunta entre Cuba y Estados Unidos a bordo del buque estadounidense Walter Smith, se caracterizan los arrecifes mesofóticos de Cuba y se explica su posible conectividad a nivel regional, identificándose la existencia de arrecifes coralinos mesofóticos a lo largo de toda la isla con una distribución homogénea y excelente salud ecosistémica. Partiendo de los resultados de esta expedición, este trabajo tiene como objetivo identificar sitios de ecosistemas de arrecifes coralinos mesofóticos con alta biodiversidad, macrobiota bentónica y especies asociadas como potenciales áreas marinas protegidas. Para ello se realizaron 43 inversiones con un vehículo operado de forma remota en 35 de los 36 sitios previstos. De ellos, 19 sitios eran áreas marinas protegidas y 16 sitios no tenían ningún nivel de protección. Se tomaron 103 horas de video de alta definición con 21.146 imágenes digitales y se colectaron 343 especímenes de invertebrados, bentónicas y algas para verificaciones taxonómicas y evaluación de la estructura de población. Se identificaron 477 estalces de macrobiota bentónica y se analizó la presencia o ausencia de grupos taxonómicos focales, y en este caso nos enfocamos en macroalgas, corales, ortocorales y peces, y en cada uno de los sitios. Además, se analizó el agrupamiento de los sitios mediante el análisis de clasificación aglomerativa y se realizaron los análisis ANOSIN para similitud entre los sitios en cuanto a factor de grado de protección, si eran áreas marinas protegidas o no eran áreas marinas protegidas, y SINPROF para el grado de significación de las asociaciones por grupo. Además, se usó el índice de similitud de Bright-Curtis como medida de afinidad entre los sitios, el ligamento promedio como método de fusión de los pares de muestras. Todos los análisis se llevaron a cabo a partir del programa PRIME. De los 35 sitios estudiados, 19 se encontraron dentro o en los límites de áreas marinas protegidas y 16 se encontraron fuera. El número total de taxones de macrobiota bentónica varió entre 59 y 124, siendo las esponjas las que más aportaron al total en todos los sitios, seguido por los corales y algas. Esto realmente está en consonancia con las investigaciones sobre arrecifes mesofóticos, donde los corales no son precisamente los taxones bentónicos dominantes, a diferencia de lo que ocurre en los arrecifes someros. Los sitios de arrecifes no protegidos: C07, que es el archipiélago de los Colorados, C38, Barco de Silvertown, C38A, que es otro sitio de Barco de Silvertown, y C50, que son los arrecifes de Chivirico, mostraron los mayores números de taxones de macrobiota bentónica con 115, 109, 107 y 124 total de macrobiota bentónica respectivamente. Vale destacar que en este último sitio se cuantificó además el mayor número total de taxones bentónicos respecto al total de sitios estudiados. Estos valores son similares a los obtenidos en sitios con alto grado de protección, como es el caso del Parque Nacional Desembarco de Granma, Reserva Ecológica Los Pretiles, el elemento natural destacado Banco de San Antonio y el Parque Nacional Guanacavive. Ahora, los análisis de ANOSIN permitieron identificar dos grandes grupos con asociaciones significativas de acuerdo a la existencia de áreas marinas protegidas. Las líneas rojas discontinuas señalan el grado de significación de las asociaciones. Los resultados mostraron que estos cuatro sitios, C07, C38, C38A y C50, se asocian significativamente con aquellos que constituyen hoy áreas marinas protegidas. Además, resulta interesante señalar que estas asociaciones se realizan con sitios protegidos adyacentes, por lo que se sugiere profundizar en los estudios sobre la conectividad horizontal de las comunidades arrecifales. Asimismo, se encontró que los sitios protegidos C12A, que es el caso del APRM Península de Guanacavive, C23, que es el caso del APRM del sur de la Isla de la Juventud, C24, Canarreo, C59A, el refugio de fauna Lanzanillo Pajonal Fragoso, y C60A, que es Reserva Ecológica Gaguemuno Galindo, se asocian con sitios sin ninguna protección. Estos resultados hacen notar la importancia de valorar la efectiva manejo en estas áreas marinas protegidas. Ahora, con respecto a la riqueza y abundancia de las especies de peces, los mayores valores también estuvieron asociados a las estructuras de banco, como es el caso del Banco de San Antonio y el Barco de Silvertown. Además, se observó una ictiofauna representativa para el caso de Silvertown que pudiera estar asociada a un ente del mismo lugar. Estos elementos resultan importantes para establecer categorías de manejo e incluir estos sitios, o sea que refuerza la inclusión de los sitios C38 y C38A dentro de las áreas marinas protegidas. Es importante destacar que las áreas marinas protegidas se han propuesto como una de las principales estrategias para la conservación de ecosistemas y especies marinos amenazados, y la necesidad de incluir arrecifes mesofóticos toma cada vez más fuerza. Aun cuando los arrecifes mesofóticos se identifican como posibles salvavidas de los someros,
no están libres a las perturbaciones asociadas al cambio climático, a la pesca de arrastre, a las especies invasoras y a la contaminación. Por tanto, es importante tenerlos en cuenta en las estrategias de conservación. Los resultados de este trabajo constituirán elementos a tener en cuenta para futuras proyecciones dentro del SENAC. Por ello, las conclusiones de este trabajo es que 4 de los sitios de estudio de arrecifes mesofóticos no sujetos a niveles de protección, como es el caso del archipiélago de los Colorados, Silvertown y los arrecifes de Chivirico, cuentan con una alta biodiversidad macrobiota bentónica y especies asociadas que pudieran valorarse a incluir en el Plan de Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2021-2030. Además, la inclusión de arrecifes coralinos mesofóticos como parte de las áreas marinas protegidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas favorecerá la conservación de la biodiversidad marino-costera a escala local, nacional y regional. Muchas gracias.